La carambada. ¿Quién no ha oído mentar alguna vez a la carambada? ¿Quién no conoce sus prosas en el camino del crimen? Mas si alguno de mis benévolos lectores desea conocer a la protagonista de este relato, présteme su atención y retrocedamos a mitad del siglo XIX allá por los años de 1860. Estamos en el apogeo de las revoluciones por las que el país sufrió tanto, debido a la indisciplina de los partidos políticos y a la desmoralización de los pueblos sin gobierno. Apenas se encontrarán dos poblaciones unánimes en su partido político, de cada pueblo se levanta un guerrillero, pronunciado ochinaco, con un pelotón de gente perdida que proclamando religión, se dedicaba al pillaje y saqueo, asolando los puntos en que va tocando, dejando por huella, incendios, ruinas y sangre. Como preludio a la gesta de independencia, las inconformidades contra el gobierno se empezaron a presentar, y consistían en robar haciendas o los embarques de oro y plata procedentes de Guanajuato y Zacatecas, también el despojar a los viajeros de sus pertenencias, los que en ocasiones se trasladaban con todo su capital, y ante una gavilla de varias decenas de hombres, no podían ofrecer ninguna resistencia. En estos años, asolado traían al gobierno las múltiples bandas de asaltantes, que por la rapidez de su actuar, resultaba que cuando los soldados acudían ya los ladrones estaban gastando las monedas robadas, y sin que nadie los pudiese identificar al confundirse fácilmente entre la gente de la población, asumiéndose como simples campesinos, los que pasaban inadvertidos. Contaban los abuelos que, la ciudad de Querétaro sufría muy frecuentes embates por lo que denominaban rebeldes o alzados que asolaban principalmente los caminos en esos tiempos muy solos y peligrosos, a las orillas de la ciudad. Estos grupos de bandoleros eran sanguinarios salteadores de caminos, que cometían sus fechorías en las inmediaciones de la ciudad, en ese entonces solo formada por muy pocas manzanas de casas y dentro de un espacio comprendido entre el río Querétaro, la hoy avenida Zaragoza, el Templo de la Cruz y la calle de Ezequiel Montes, conocida entonces como la Calzada de Belén y salvo algunos pequeños barrios como el de la otra banda y San Gregorio, a los que se consideraba como pequeños poblados cercanos, pero fuera de esto todo lo demás eran baldíos. Dos puntos les resultaban muy atractivos a esos bandoleros: las cercanías de las garritas a México y a Celaya. Otros de menor importancia se encontraban en San Pablo y el camino a la Cañada, por donde pasaba un camino secundario del camino real a México. En algunas garritas existían guarniciones con tropa, pero esto no era de forma permanente, porque los soldados eran pocos. Una de estas bandas de ladrones, como ya habíamos dicho, actuaba por la garita Celaya y la Cañada y se rumoraba que estaba formada por gente de un poblado conocido como San Antonio de la Punta, y con algunos más de un poblado vecino de nombre Santa María Magdalena, por el rumbo de San Juanico, al poniente de la ciudad. Esta gavilla asolaba las orillas de la ciudad, para asaltar los transportes que se dirigían por los caminos a la Ciudad de México. Entre los poblados mencionados pasaba el camino real a Guanajuato, a las orillas del río Querétaro, camino sombreado por grandes mezquites y frondosos pirulés. Este camino era por aquí bastante ancho y plano, por lo que resultaba ideal para huir a caballo y ocultarse entre los sembradíos a orillas de los bordos que ahí existían. Igualmente de gran peligro resultaba el rumbo de la Cañada, por los múltiples sitios para ocultarse. Conociendo muy bien ese terreno por lo cercano a estos pueblos, durante mucho tiempo la gavilla despojó de sus cosas de valor a los viajeros y obtuvo importantes cargamentos de oro y plata, tanto así, que al jefe de los ladrones le permitió hacerse de una regular fortuna, la que causó la envidia de algunos de sus hombres, los que no quedaron conformes con un reparto y para vengarse de él y robarlo, le pusieron una celada conjuntamente con algunos militares y lo mataron. Tal es la desgraciada situación que, su mujer, Leonardo, originaria del pueblito de indios llamado La Punta y que por sus orígenes, sabía montar a caballo al pelo, manejar muy bien las armas, dolida por lo acontecido, con algunos familiares y hombres leales que le quedaban, buscó vengar a su marido, castigando con la muerte a quienes lo habían traicionado. Siguiendo los pasos de su difunto marido, continuó al frente de la banda de ladrones, asaltando por el mismo rumbo de la garita de Celaya y la Cañada, corriendo su fama de bandolera. Antes de continuar le daré a conocer algunas características de Leonarda. A muy corta edad quedó huérfana y su manutención quedó a cargo de sus hermanas. Muy temprano se entregó a la crápula y los vicios, y por ende no era extraño verla en sus excursiones nocturnas en compañía de los cacos, sacándose los caballos o bueyes de los ranchos vecinos. Era chaparra, demasiado trigueña, de ancha cara con una cicatriz en el carrillo izquierdo, de pelo negro y ojos vivarachos, regordeta y de levantado pecho. Su carácter era jovial y franco, de un genio muy agudo, poco común en la gente de su clase.
Era además muy atenta y de fino trato siempre que tenía ocasión de tratar con gente decente, especialmente con las damas. Pero tratándose de gente de su jaez, era lo más rastrero que encontrarse pudieran las del pueblo. Vestía agua corta de color chillante, saco también corto con mascada cruzada sobre el pecho, rebozo fino del valle, botimallo, de rechino y tacón alto con adornos de Villa Soseda, sombrero galoneado cuando montaba, y en su cuello, orejas y manos, algunos dijes con relumbrones. Debido a su carácter, no había fiesta o feria en la que no se le encontrase con su cantina y baile o con una casa de prostitución o de juego, y siempre rodeada de amigos. Desde su tierna edad se le vio en compañía de bandoleros y plagiarios, y muchas veces ella capitaneaba su pacota de pronunciados o acompañaba en sus excursiones a algún guerrillero. Cabalgaba como hombre y sabía manejar la pistola, el machete y aún la reata. Cuando salía con su guerrilla, cargaba su buen mosquete, sus pistolas y machete, y muchas veces también su lanza. En estas ocasiones ella misma decía que andando a caballo hasta el diablo le hacía la memela. Se contaba que muchos de los asaltos los realizaba por las noches, y casi siempre se comportaba con mucha dureza con los que llegaban a estos lugares, generalmente para pernoctar en Querétaro, y su sistema resultaba muy ingenioso. Una vez que les marcaba el alto a las carrozas al ponerse enfrente de ellos acompañada de algunos de sus hombres, con voz amenazante que por su tono parecía masculina, les advertía que le entregaran todo, porque estaban rodeados por su banda, y señalaba por ambos lados del camino, en donde previamente había colocado estratégicamente distribuidos, muchos, olotes prendidos, los que aparentaban que se trataba de los cigarrillos de sus hombres fumando. La estratagema de los olotes prendidos y otras muchas que esta astuta mujer ponía en práctica, así como su comportamiento sanguinario, le dieron una terrible fama en la ciudad de Querétaro, y que al platicar sobre ella, la gente temerosa expresaba ante cualquier comentario sobre ella: caramba. Toparme con ella esta del carambas, carambas. Sería muy feo. Ni pensarlo, y ante la ausencia de su nombre, y por el sobresalto que ésta ocasionaba, degeneró como un calificativo, como la caramba o la carambada. Orgullosa de sus acciones como bandolera, se ufanaba de que a pesar de ser mujer tenía asolada la ciudad de Querétaro, y los relatos de aquella época agregan un dato, entre ofensivo y picaresco, el que consistía en que una vez en que había despojado de sus valores a las temerosas víctimas, con sorna les decía: miren quién les robó. Y levantándose las enaguas o desabotonándose la blusa, les mostraba su feminidad de manera ostentosa: los había robado una mujer. Sonó la hora de la paz para la República. Concluyeron las guerrillas, los bandidos y plagiarios, y la carambada se dedicó de día a las ocupaciones de cantinera y jugadora, y de noche y con sus camaradas, a robar en los caminos o sacar dinero prestado de las haciendas, el cual nunca pagó. En más de una vez tuvo ocasión de tratar con altos funcionarios, cuando se le hacía instrumento de ruines venganzas, y cuyo cometido se le pagaba a peso de oro, y el cual era llevado a cabo, en medio del misterio de la noche. Y aquí es donde comienza la leyenda de la carambada. Se dice que durante sus tropelías y los favores que le hacía a los altos funcionarios, se enamoró de un militar imperialista, que pronto fue hecho prisionero por los juaristas, quienes luchaban por la libertad de México y contra el imperio de Maximiliano. Al enterarse Leonarda de que su amado estaba preso, acudió presta ante Benito Cenea, gobernador en esa época del estado de Querétaro, e incluso ante Benito Juárez con el fin de obtener la liberación de su amado. Al serle negada su petición, la mujer juró venganza. Se dice que Leonarda se hizo amiga de una yerbera que le enseñó los efectos de la 21illa, una yerba cuyos efectos son la muerte de la persona que la toma justo 21 días después de ingerirla en forma de té. La carambada tuvo contacto el 18 de junio de 1872 con don Benito Cenea 21 días antes de su muerte. Aprovechando la ocasión, la mujer vertió en la bebida unas gotas de ese fuerte veneno preparado con las hojas de la 21illa. De la misma manera, corre el rumor que, también don Benito Juárez tuvo ese contacto con ella, y murió a los 21 días de este encuentro. La causa de la muerte de ambos fue angina de pecho. Se dice, sin ser un dato no confirmado, que fue así como la carambada culminó su venganza. Eternamente fue la pesadilla de los guardas y rondas nocturnas. Varias veces se le vio en el banquillo de los reos, pero algún acaudalado, obligado por sus servicios, lograba sacarla incólume, mediante cierto desembolso. De esta manera pasó la mayor parte de su vida hasta que tuvo un fin siniestro, como en más de una vez se le pronosticara. No recuerdo circunstanciadamente el caso,
Pero lo cierto es que una noche salió Vicente Otero, segundo de Rurales, con un piquete de estos, con objeto de aprender a Leonarda, a la cual encontró por la hacienda de la Capilla, camino de Celaya, a orillas de esta ciudad. Inmediatamente Otero hizo fuego sobre ella y compañeros, pero solo se logró coger a 2, pues los demás huyeron. Leonarda también fue presa e inmediatamente allí mismo se le aplicó la ley fuga, quedando tirada revolcándose en su sangre. Acto continuo se condujo a los 2 bandidos a la cárcel y el cuerpo de Leonarda fue atravesado en un burro y llevado al hospital para hacerle la autopsia. Al día siguiente los practicantes reconocieron que todavía tenía vida, y reanimándola se logró que hablara y pidiera el sacerdote, con quien se confesó detenidamente, muriendo hasta otro día con muestras de arrepentimiento. Si la noticia de la captura y muerte de Leonarda fue de gran sensación en la ciudad, lo fue más el que después de tener 5 balazos en la caja del cuerpo, se haya confesado y arreglado con Dios antes de expirar. Esta leyenda se platicaba así por los abuelos, y resultaba de las más conocidas por las tropelías de la desconocida mujer.